Hola amigos, sean todos nuevamente bienvenidos una vez más a un video de mi canal Reparando un poco, el canal de las reparaciones. Vamos a explicarte un momento cómo hacemos para revisar los micro switches que tienen los microondas. Sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, déjenme enviarles un saludo muy especial a todos nuestros amigos suscriptores y a los que nos visitan por primera vez en este canal. No sin antes recordarles que me regalen un precioso like, ya que a ustedes no les cuesta nada y eso a mí me ayuda un montón y ayudan a que este contenido pueda seguir a otras más personas. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar a hacer este video. Tenemos entonces aquí, sacamos esta pieza de los micro switches, en el cual tenemos tres micro switches en la puerta y a veces dan alguna falla que por lo general hacen que el microondas no funcione. Yo les voy a explicar más o menos cómo es el funcionamiento de estos micro switches y cómo se prueban para saber si están en buen estado o están en mal estado. Bueno amigos, vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer con el mismo bombillito que utilizan los microondas. Este bombillo es para 110 voltios, en otros países para 220 voltios, y estos bombillitos me van a indicar si los micro switches están en buen estado. Vamos a utilizar una extensión eléctrica para conectar y desconectar. Aquí tenemos entonces para conectar. Estos micro switches, cuando se dañan, pueden producir ciertas fallas en el microondas. Supongamos que este micro switch viene, o esta rama de micro switches venga de esta forma. Siempre hay tres en nuestro microondas. Cuando se daña, suponte que se daña el de abajo. La mayoría de las veces, no todos los microondas son así, pero la mayoría de las veces el micro switch de abajo tiende a bloquear el acceso al panel de control, o también tiende a bloquear la continuidad de corriente hacia lo que es el magnetrón, lo que es el transformador. Este micro switch por lo general en todos los microondas lo que hace es que el microondas, cuando abrimos la puerta, el bombillo se enciende. Entonces este micro switch normalmente cuando abren la puerta se cierra el circuito. Este micro switch, cuando está normalmente abierto, cierra el circuito, o sea que activa. Este micro switch normalmente, el de arriba, también se utiliza en los microondas para bloquear el panel de control cuando está abierto, para que no podamos encenderlo. Es como un sistema de protección que necesita. Y normalmente cuando está abierto la puerta, el micro switch está abierto, o sea no hay continuidad entre los pines. Igualmente el de abajo, cuando el de abajo está abierta la puerta, este micro switch normalmente está abierto, no hay continuidad entre los pines. Entonces tenemos estos tres micro switches, y de los cuales, bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? Bueno, si no tenemos ningún tipo de multímetro como este, lo podemos probar con el mismo bombillo del microondas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a enchufar una corriente. Vamos a probar este primero. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a enchufar aquí de esta forma. Vamos a conectar una de las puntas del bombillo a este switch aquí, así. Estos dos cablecitos es el mismo cable de aquí, y aquí vamos a conectarlo directamente a la corriente. De esta forma. Aquí tenemos entonces un circuito en el cual vamos a probar este micro switch. ¿Cómo hacemos? Bueno, normalmente allí la puerta está abierta y el bombillo no debería encender. Si nosotros enchufamos
a la corriente, normalmente debería estar apagado, si es que está bueno. Entonces, si nosotros presionamos el micro switch, debería encender el bombillo para que esté bueno el micro switch. Ahí vemos, pasamos el micro switch y está bueno. Apagamos, prendemos, apagamos, prendemos, apagamos, prendemos, apagamos. Quiere decir que este micro switch está en buen estado. Ahora vamos a desenchufar. Recordemos que estamos probando solamente con los mismos elementos del microondas. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a sacar de aquí. Ya tenemos entonces probado este. Igualmente el que queda abajo, lo que pasa es que este lo saqué para utilizarlo en otro microondas. El de abajo también debería funcionar igual que el de arriba, porque normalmente cuando está la puerta abierta el circuito está abierto, no hay continuidad. Pero el del medio, siempre cuando tú abres la puerta, ese circuito se cierra. Ese es como para darle al bombillo que encienda. Por eso es que cuando nosotros abrimos la puerta vemos que el microondas enciende el bombillo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ves, igualmente vamos a conectar uno de los dos cables que viene de la corriente a un switch, y el otro, ya conectamos uno, ¿verdad? Este que está directo, lo conectamos directo a la corriente, uno de los dos. Este va conectado directamente a la corriente, y en la otra, que es este cablecito, lo conectamos aquí. Aquí está bien conectado. Y por lo general, si nosotros enchufamos este bombillito, nosotros lo enchufamos normalmente, si está bueno el micro switch, quiere decir que el bombillo va a encender inmediatamente. Ahí vemos que el bombillito está encendido, y si nosotros presionamos el botoncito del micro switch que queda aquí, el bombillo va a apagar. Ahí está, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Y ahí vemos que el bombillo y el micro switch está en buen estado. Normalmente así vienen las posiciones de los micro switches en nuestros microondas. Ahora, una de las fallas que presenta estos micro switches para que el fusible del microondas se dañe, puede ser que este micro switch se quede pegado. Cuando este micro switch se queda pegado o se queda conectado, cuando tú cierras la puerta, este se cierra circuito para que le dé actividad al microondas. Y si este se queda pegado, cuando tú cierras la puerta o cuando tú enchufas el microondas puede ser que se le queme el fusible, porque lo que está haciendo es una inversión para que encienda el bombillo. Ok, entonces normalmente cuando este micro switch, el del medio, está dañado, puede ser que te queme el fusible del microondas, porque este está invirtiendo los cables, y cuando tú abres la puerta es que se enciende el bombillo, pero cuando tú cierras la puerta el bombillo se apaga. No sé si ustedes cuando ustedes ven esa función, esto lo hace este micro switch, y los demás es para seguridad. El de arriba y el de abajo es para seguridad, para poder manipular el microondas con la puerta cerrada. Bueno, sin más que decir, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campana de notificaciones para que reciban este tipo de contenido. Nos vemos entonces en un nuevo video.